abordamos el inicio de esta semana con un análisis que ha realizado una prestigiosa universidad de Estados Unidos. La Universidad Internacional de Florida ha recogido la opinión de una gran cantidad de estadounidenses que tienen una opinión muy particular en relación a la actual administración en la Casa Blanca. Ha cambiado quizás un poco la perspectiva y aceptación por parte de hispanos, particularmente de una comunidad específica con relación a las acciones que ha tomado recientemente el gobierno de Donald Trump. Vamos a preguntárselo a uno de los catedráticos que forman parte de los responsables de la organización y la tabulación de estos resultados. A continuación presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, el profesor Eduardo Gamarra. Él es politólogo, profesor de la Universidad Internacional de Florida. Está conectado con nosotros por la vía digital. Profesor, cuéntenos, bienvenido. Queremos entender un poco, pormenorizar cada uno de los resultados que ha hallado esta encuesta de opinión pública. Bienvenido, por favor, díganos. Gracias, José, por la invitación. Mira, la encuesta es a venezolanos, es exclusivamente a venezolanos. Es una encuesta eh, que no es una encuesta aleatoria, ¿no? Pero sí es una encuesta que tiene unas características interesantes porque en realidad de lo que se trataba era de eh, llenar una muestra que nos marcara tendencias dentro de la comunidad venezolana y qué es lo que pensaban respecto a estos primeros 100 días de la administración del presidente Trump. Tomando en consideración, obviamente, que esta población ha sido muy vinculada a la administración del presidente Trump, la mayoría votó por él, o por lo menos una pluralidad votó por él. Y por supuesto, intentábamos un poco, luego de estos 100 días, evaluar más o menos cuáles son las tendencias de opinión en esa comunidad. Entonces, los resultados son muy interesantes. ¿Qué Tenemos podemos, qué podemos, qué podemos inferir partiendo de cada una de estas informaciones que estamos viendo compartiendo con nuestra audiencia, que son los resultados de esta encuesta, profesor? Por favor. Mira, José, yo te diría que lo más destacable de la encuesta es que nos demuestra una polarización profunda en la comunidad venezolana. Una polarización entre aquellos que llegaron antes y los que llegaron después, entre aquellos que son ciudadanos y aquellos que no son ciudadanos. Eh, y eso creo que es lo que más marca esta encuesta, ¿no? Te doy algunos ejemplos. Los que son ciudadanos y que por supuesto votaron, son los que más continúan apoyando al presidente Trump. Eh, y ahí es donde quizás se nota la gran diferencia, que eh, más o menos el 50% de los que dicen haber votado continúan apoyando al presidente Trump, ¿no? De los que votaron por el presidente Trump, continúan apoyándolo. Ahora hay otra forma de ver eso. Eso también te dice que hay 50% de los que dicen haber votado por Trump que están arrepentidos de haber votado por él. Entonces es una tensión muy grande que se da y en torno particularmente a dos temas que son muy conocidos en esta comunidad, el tema del TPS y el tema de parol humanitario. Y medimos pues obviamente las opiniones en torno a esas dos políticas públicas y lo que vemos es que aquellos que se identifican mucho con el presidente Trump apoyan digamos, la suspensión de TPS y la suspensión del parol humanitario. Manera que esa yo creo que es la observación principal de esta encuesta, esta gran división entre los que llegaron antes y los que llegaron después. Y quizás la observación más analítica es que los que llegaron después, por supuesto, son los que no tienen permanencia, son los que se han visto más afectados por las decisiones del TPS, etcétera. Y a la vez, ellos dependen de que los que son ciudadanos, los que llegaron antes, dependen de que ellos voten por medidas que los permita pues, mantenerse en el país, ¿no? Y eso creo que es una observación
a la vez importante analíticamente, pero también algo triste porque hay una comunidad muy grande acá que se está viendo muy afectada negativamente por las decisiones tomadas en Washington. Profesor, cuando hablamos de la polarización de los encuestados o la polarización específica de esta comunidad de los venezolanos, profesor, eh, entonces, determina quizás quienes llegaron antes y después, quienes llegaron en condiciones distintas a las que están llegando recientemente. Profesor, le pregunto también en relación a los resultados de una encuesta que revisábamos eh, quizás hace mucho tiempo, que generalmente sale a relucir cada vez que conversamos usted y mi persona, cuando comparábamos la opinión entre quienes estaban a favor de la medida de TPS y a favor de la medida del parol humanitario, pero de manera contrastante estaban en desacuerdo con la política de Joe Biden para ese momento cuando era presidente. Claro, esa ha sido una de las características más duras en realidad de esto, porque, y perdón, estoy en un campo abierto acá, entonces están sonando un teléfono No se por el... preocupe, profesor, y estamos en vivo, así que es válido que estas interrupciones no ocurran, no se preocupe, por favor. Bien. Mira, lo que te decía es que hemos visto, como toda encuesta, se ven varias contradicciones, ¿no? Eh, Te acordarás, José, que en octubre, en noviembre, cuando hicimos la última encuesta grande a hispanos, incluyendo a una muestra importante de venezolanos, que la mayoría de nuestros encuestados apoyaban la deportación masiva. Si bien apoyaban el TPS y apoyaban el parol humanitario, apoyaban la deportación masiva, porque algo de lo que refleja esta encuesta sigue siendo esta idea de que hay venezolanos buenos y venezolanos malos. Y todos están de acuerdo en que los venezolanos malos se deben ir. El problema es en la definición de quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque más allá de que hay un acuerdo, digamos, sobre Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? El hecho concreto es que Tren de Aragua es una fracción ínfima de la población total de venezolanos en Estados Unidos. Entonces, el hecho es de que hay esta percepción de que hay muchos más malos venezolanos de los que realmente existen. Y eso pues permitió de alguna manera que dentro de eso metieran a todos los que tienen o TPS o parol humanitario y que ahora pues estén en esta situación básicamente de incertidumbre. Pero reitero, esto también tiene un impacto en lo que será el proceso político en Estados Unidos en los próximos 12 meses. Particularmente en cuanto a la competencia electoral de noviembre del próximo año, donde con estas tendencias el voto venezolano se divide. Hay unas láminas que ustedes verán al final, donde medimos, por ejemplo, al secretario de Estado Rubio y medimos también a los representantes Díaz Balart, Salazar y Jiménez, y donde hay un desencanto profundo de parte de la población venezolana respecto a esas cuatro figuras, ¿no? Aquí precisamente la estoy observando, profesor. Está al final, es la página creo que número 39. Y aquí se observa precisamente el desencanto que existe. Pareciera que, de acuerdo a la lectura que algunos le dan, estas protestas que a través de redes sociales estos oficiales electos públicos realizan para favorecer a la población venezolana no es suficiente y a muchos la califican como una retórica, es decir, que nada más es un esfuerzo de palabras en textos digitales, pero en hechos políticos pareciera que no cobra mayor espacio. Bueno, mira, lo único que puedo hacer es interpretar lo que me dice la data, ¿no? Claro. Y lo que me dice la data es que, por ejemplo, la opinión sobre el secretario de Estado Rubio ha sufrido un revés profundo. Casi el 60% de la muestra se siente decepcionado con su actuación. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la carta que se descubrió, que escribió más o menos, ¿no? el 22 o 23 de enero, que no salió a la luz hasta 2 meses después,
que tiene que ver con la decisión que él sigue sosteniendo, básicamente de quitarles el estatus a TPS y a los de parol humanitario. Entonces, eso sí creo que tiene un impacto. Ahora, falta ver cuando uno hace los cruces, ve por supuesto que ese 50% que sigue siendo muy leal al presidente Trump, es también leal a Marco Rubio, es también leal a los representantes. Entonces, acá hay mucho material de discusión y creo que va a dar mucho material de discusión a ambos partidos, francamente, ¿no? Bueno, Eh, precisamente también, profesor, aquí estoy viendo en otro orden de ideas sobre las sanciones o la política de negociación o presión política por parte de Estados Unidos hacia Venezuela y en qué debe enfocarse la política estadounidense hacia Venezuela. Y está básicamente polarizada la opinión pública entre condicionar cualquier negociación a la democratización de Venezuela, y esto tiene un 43.9%, y la de no negociar y más bien fortalecer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, 43.9%. Profesor, ¿cómo se interpreta esto? bueno, yo creo que volviendo a lo que hablamos hace un momento sobre el secretario de Estado, eh, durante su campaña y durante muchos años, él prometió una política hacia Venezuela de gran presión. Y lo que vimos en realidad durante la transición es una política de negociación con Venezuela. Richard Grenell se firmó un acuerdo en el que se enviaban a presos venezolanos presos en los Estados Unidos y se soltaban a presos norteamericanos. eh, y donde se mantenían básicamente las condiciones para compañías como Chevron y compañías europeas, pero eso ha cambiado y cambió en gran medida, yo creo, y por eso es que es importante la opinión pública. Yo creo que fue la opinión pública de esta comunidad la que obligó a Washington a revertir la posición que había asumido. Y, y por eso veamos pues qué sucede, porque también hay muchos rumores que siguen habiendo conversaciones entre el gobierno del presidente Trump y Nicolás Maduro sobre el tema petrolero. Profesor, desde el punto de vista migratorio hay otros análisis que aquí se desprenden. Como usted lo dijo, esto da mucho de qué hablar. ¿Debería ser prioridad del gobierno de Estados Unidos en relación con la migración venezolana? Y la gente sugiere permitir más vías legales para obtener visas de trabajo, otorgar residencia permanente a los titulares de TPS, entre otros, así como ampliar programas de índole humanitario. Profesor, la gente sigue apostando, a pesar de que está polarizada, como usted sugiere y como sugiere la data, la opinión pública entre quienes tienen mucho tiempo acá y quienes van llegando. También se sugiere las visas de trabajo, pese a lo costoso que esto pueda resultar. Pero yo creo que toda la comunidad, ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Eh, ven que la vía hacia adelante, la vía racional, es abrir vías legales, ¿no? Para atraer a gente ¿cómo se llama? Que algunos que ya están acá y que pudiesen legalizar su situación, pero abrir vías legales. Yo creo que eso es lo que todos han estado abogando. El problema lamentable es que la política actual probablemente no se va a revertir. Y no se va a revertir porque tiene tanto apoyo. Es de todas las políticas que hoy sostiene esta administración, la que más apoyo tiene es la política de deportar masivamente a lo que ellos llaman ilegales. Pero resulta que hoy, con la falta de estatus a los de TPS o a los que llegaron con parol, pues ellos también se convierten en ilegales. Profesor, ¿y hacia dónde puede estar orientada la opinión pública, el peso de la opinión pública, tomando en cuenta los cambios que se están tabulando en esta medición en comparación con las otras encuestas que se han realizado en el pasado próximo? Lo que usted apuntaba sobre las elecciones de medio mandato,
deben escuchar entonces las oficinas republicanas en Washington este tipo de datos para que quizás puedan capitalizar el conocimiento y no la sensación que hay allí. José, hay dos cosas que son importantes, Sí, ¿no? Acuérdate, esta muestra no es aleatoria, de manera que no te puedo decir con un grado de confianza muy fuerte que dentro de un cierto margen de error los venezolanos piensan como dice esta encuesta, pero sí nos refleja la tendencia, una tendencia muy fuerte en opinión pública. Y esto sí debe ser un llamado de atención, ¿no? Por eso te decía, a ambos partidos, a los republicanos de que no están haciendo las cosas bien y que eh, eh, pueden sufrir un revés en esta comunidad, particularmente un revés de la comunidad venezolana, ¿no? Que no es una comunidad de votantes gigante, pero en una competencia muy ajustada podrían tener un impacto muy fuerte. Y también es un mensaje muy fuerte al Partido Demócrata, si tú quieres, y a otros que están interesados en alternativas a lo que actualmente tenemos en el Estado. Pero todo depende de pues, cuáles son las ofertas que se van a, y las ofertas factibles, ¿no? Porque estamos viendo que los representantes republicanos tienen la fortaleza del micrófono, ¿no? Ellos son conocidos, pueden dar entrevistas, pueden convocar en conferencias de prensa, etcétera, pero no parecen tener un poder real de cambiar la política pública. Y lo único que sí cambia la política pública, ¿no? Son las elecciones. Entonces, estamos acá en un proceso de 12 a 18 meses donde se va a organizar un proceso electoral muy interesante, donde definitivamente pues estos representantes pudieran sufrir un castigo, ¿no? Y por eso, como sabemos, y lo sabemos por lo que sucedió en noviembre, las elecciones tienen consecuencias, las estamos viviendo. profesor, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros los resultados de esta valiosa encuesta en la que centenas de personas fueron medidas en torno a su opinión pública, venezolanos que residen acá en Estados Unidos, sobre los temas que pueden definir sin duda el rumbo de la política, no solamente estatal, sino nacional en los próximos meses, como lo ha venido discutiendo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, profesor. Igualmente, José, muchas gracias. Hasta Seguro que luego. sí. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con Eduardo Gamarra, él es profesor politólogo de la Universidad Internacional de Florida, un investigador catedrático de esta importante casa de estudios localizada acá en el sur del estado.